En su material tienen el ejemplo de cómo pasar como argumento un arreglo a un método que espera recibir un parámetro de tipo arreglo. Ahí tenemos el ejemplo se declara el arreglo de tipo doble, temperaturas por hora. Y aquí tenemos el llamado al método modificar arreglo que espera recibir los valores del arreglo. Pasamos como argumento el arreglo temperaturas por hora. Cuando nosotros pasamos como argumento el arreglo, omitimos los corchetes, solamente se escribe el nombre. Si ustedes pasan ahí el corchete, pues le va a generar error. El argumento, aunque es un arreglo, pero al momento de pasarlo como argumento, pues omitimos los corchetes como les mencioné anteriormente. Entonces, en esta línea se hace el llamado al método modificar arreglo y se le pasa como argumento o valor el arreglo temperaturas por hora. Aquí tenemos el encabezado del método modificar arreglo que espera recibir un arreglo de tipo doble. El parámetro, o sea, sí, tenemos que indicar que se espera recibir un arreglo. Ahí forzosamente tenemos que indicar. Entonces, los valores que tengan temperaturas por hora van a ser recibidos por el parámetro T. Ahí. Y luego se hacen las tareas que se va a realizar. Esta es con el pasado de argumentos y la declaración de los métodos con un parámetro de tipo arreglo. Igual tiene que ser del mismo tipo. Ustedes ven aquí el utilizar un arreglo como parámetro en un método es igual como que tengamos un parámetro de tipo entero, de tipo string, igual. Entonces no hay ninguna diferencia. Nada más que el arreglo lo identificamos con los corchetes. Igual aquí en este método pueden ir más parámetros. También se pueden hacer que no sean arreglo. Igual puede haber otro parámetro de tipo entero, otro string y así sucesivamente. Entonces puede ser de múltiples parámetros. Ustedes vayan creando una clase para el ejemplo. Vamos a declarar dos métodos en esta clase. Vamos a declarar un método público, el void. Vamos a llamar datos. Y vamos a declarar de una vez el segundo método. De tipo double. Vamos a llamar calcular promedio array. Este método va a llevar un parámetro de tipo array, un arreglo. Después lo vamos a declarar. Los datos van a ser leídos desde el teclado. Vamos a
crear el objeto estándar. Importan la clase escáner. Y ahora vamos a crear un arreglo con 12 números decimales. Es double. Vamos a llamar array. Es unidimensional. Definimos la longitud de 12. Ahora vamos a rellenar el arreglo. Vamos con el ciclo for. Tenemos la variable x. La inicializamos en 0. X menor que array.len. Recuerden que la longitud del arreglo es almacenada por este campo, por el campo len, y en cualquier momento que nosotros necesitemos la longitud, pues podemos invocar este campo. Luego a x la incrementamos en 1, tx más. Vamos a darle la instrucción al usuario que ingrese un número decimal. Y luego el valor se lo asignamos a array. Entonces, array. Pasamos la variable x y le asignamos leer punto next double. Entonces aquí finalizamos el ciclo para rellenar el arreglo. Luego en la siguiente línea vamos a invocar el método de calcular promedio array y le vamos a pasar los valores que espera recibir.
System punto print. Vamos a utilizar el formato para solo mostrar dos decimales. Damos un salto de línea y vamos a escribir la media de los números ingresados es porcentaje punto 2. La coma la utilizamos para separar los argumentos. La coma solamente la utilizamos en el método print con formato. Para el print y el print ln utilizamos el operador de concatenación, que es el más. De aquí pasamos calcular promedio array. De aquí le estamos pasando tenemos que pasar aquí como argumento los valores que tiene el arreglo que están almacenados en el arreglo array. De aquí estamos invocando el método y le pasamos los valores que tiene el array. Ahora vamos al método calcular promedio array. Este método, como les dije al inicio, tiene un parámetro que se lo vamos a declarar, un parámetro de tipo arreglo. Entonces el parámetro debe de ser del mismo tipo del arreglo que le estamos pasando. Sería double. Los corchetes pueden ir después del tipo o después del nombre. La vamos a llamar número. Parámetro lo llamamos número. Entonces vamos a declarar una variable local, siempre de tipo double, para que nos almacene la suma de los valores que vaya recibiendo el parámetro. La vamos a llamar suma. Lo inicializamos. Recuerden que todas las variables que las necesitamos para almacenar algunos valores, igual para contar, tenemos que inicializarlas. Ya tenemos la variable suma para almacenar los valores que vaya recibiendo el parámetro no. Le declaramos el ciclo for.
declaramos la variable j, la inicializamos en 0, j menor que num, que es el parámetro, menor que num, punto len. Como les mencioné, len nos almacena la longitud de la regla. Y luego a j la incrementamos en 1. La tarea de este método prácticamente es sumar los valores que vaya recibiendo el parámetro num. De aquí a suma, le asignamos, pueden utilizar suma más el arreglo o el operador el combinado. Pueden decir el más igual, indicando aquí que están agregando suma igual la suma más num. Que pueden utilizar el operador que a ustedes se les haga más fácil. Num. Y aquí le pasamos la variable j. Y ahí tenemos la tarea definida. Ahora tenemos que calcular el promedio, que es lo que nos están pidiendo. Pueden declarar una variable o lo pueden hacer de un solo. Al momento de retornar. Recuerden que los métodos que llevan un tipo de dato deben de retornar un valor. Si lleva aquí string, double, int, char, pues, o cualquier otro tipo de datos, siempre tiene que ir el return. Solamente el void no lleva esta palabra clave. Entonces aquí en return, de una vez podemos calcular el promedio. Aquí suma entre num punto len. Que es el num, es el parámetro de tipo arreglo, y len, con len pues obtenemos la longitud del arreglo. Entonces aquí estaríamos teniendo ya el resultado del cálculo del promedio, que lo obtenemos de la suma de los valores recibidos por num. Aquí ya tenemos la clase. Le digo, aquí está el llamado del método, está el argumento con los valores que tiene el arreglo. Y tenemos el método calcular promedio array con un parámetro de tipo arreglo. Entonces, los valores que tenga array van a ser recibidos por num y luego van a realizar las instrucciones definidas. Va a sumar y calcular el promedio. Y nos retorna, al realizar esta operación, pues nos retorna el resultado y luego lo imprimimos. Vamos a crear una clase. El principal promedio, declaran el método main. Le vamos a crear un objeto de tipo arreglo a método.
Invocamos el constructor. Luego con el objeto invocamos el método. El método datos. El método datos es el indicado para que lo invoquemos y que muestre los resultados. Datos es un método con modificador de acceso público. Y si ustedes ven por acá, calcular promedio es privado. Este método solo es accesible en la clase arreglo métodos. Y lo podemos demostrar. Estoy utilizando un entorno de desarrollo. Estos son los métodos que están accesibles para la clase principal promedio. Tenemos datos, equals, que es para comparar. El getClass obtiene la clase y luego aquí tenemos otros métodos, el toString, que lo hemos utilizado en algunos casos. Y pueden observar que el método calcular promedio array no está disponible, o sea que aunque ustedes lo invoquen, le va a generar error. ¿Por qué? Porque es privado y solo es accesible en la clase arreglo método. Entonces aquí invocamos el método datos. Entonces ya está listo para ejecutarse. Entonces hay que compilarlo, lo compilan, lo ejecutan. Y aquí estoy utilizando un entorno de desarrollo que lo van a, posiblemente utilicen este u otro entorno de desarrollo en la próxima clase. Y aquí me dice que ingrese un número decimal. Voy a ingresar 15, ingresa un número decimal 63, ingresa un número decimal 158, ingresa un número decimal 124, es un número decimal 1, ingresa un número decimal 99, ingresa un número decimal 1574, ingresa un número decimal 49. Recuerden que son 12 números que tenemos que ingresar. Vamos a ingresar 88, 85, 12, 33. Entonces, la media de los números ingresados es 191.75. Aquí no estamos mostrando la suma, solamente la media o el promedio de los números ingresados, que es 191.75, y aquí hemos utilizado estos valores, son almacenados en un arreglo unidimensional. Y luego esos valores son pasados en la llamada al método y son recibidos por un parámetro de tipo arreglo. Aquí ya tenemos el resultado. Como les mencionaba al inicio, si ustedes buscan allá los métodos con parámetros, pues prácticamente es lo mismo. Invocamos el método, pasamos los valores que van a ser recibidos por los parámetros que están definidos en los métodos. En este caso, este es un método solamente con un parámetro de tipo arreglo. Este ha sido el otro ejemplo de cómo pasar un arreglo a un método.